Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Dios les bendiga. Aquí estoy nuevamente, ¿verdad? Compartiéndole una palabra de bendición, una palabra poderosa, una palabra de nuestro Padre Celestial, del único y verdadero Dios. Hoy quiero compartir una palabra de salvación, de esperanza, de fe, de la grandeza, del amor, de la misericordia de Dios que tiene para con el mundo, para con nosotros. Que aún siendo hombres, el Señor pues piensa en nosotros, ¿verdad? Yo quiero compartir, ¿verdad? En esta tarde, ¿verdad? Para la gloria de Dios y para la salvación nuestra, ¿verdad? Para el conocimiento nuestro. Una palabra de parte de Dios. Y voy a orar un poquito y que sea el Señor glorificándose. Amoroso Padre Celestial, bendito Rey de Gloria, oh bendito Rey, nadie como tú, Jehová. Oh bendito Padre, usted que pesa los corazones, Señor. Y las ema y sama, Padre, y las intensema y sahama hima le pasaya, Padre. Oh Sakatarama Kima, mi Dios, y las intenciones del corazón, Padre. En esta hora yo vengo ante ti, Padre mío. He puesto esto en tus manos, Señor. Tú conoces mi corazón, Padre. Sama Kima, Sama Yama, Lava Sella, Padre. Oh bendito Rey. En esta hora yo vengo ante ti, Padre, para que seas tú, Padre amado, glorificando tu nombre, porque yo soy polvo, Padre. Yo sin ti nada puedo hacer, si tú no me ayudas yo no puedo. Padre bendito, que esta palabra, Padre, sea, Señor, quebrantando los corazones, Padre amado, trayendo salvación. Padre, que se quiten las escamas de sus ojos, Señor. Que sus oídos sean circuncidados, Padre. Que su corazón, Samahima Leva Sama, Padre, sea circuncidado, Padre. Amai Taraba Sheke Terebasuya, Padre. Ema Tukanayana Leva Sheya, Padre. Oh Sakaya Makima, Rey amado, Leva Sutanaya, Lava Sene, Leva, Padre. Que seas tú glorificándote, Señor. Padre, pasa un carbón encendido por mis labios, Señor. Amai Takara Basu Nere, Nere Bashama, Padre. En el nombre de Jesús, mi Dios. Voy a compartir tu palabra, Sukatarama Sayama. Lene kuna kanaya lava shenere basutanaya makima. O sakatarama kima. Rua sukanaya lava shenere, Padre. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Gracias, Señor, oh Espíritu de Dios. En esta tarde quiero compartir una palabra de parte del Señor, ¿verdad? Para que usted sepa que en ninguno otro hay salvación, solo es en el nombre poderoso de Jesús. Emaitai leva sukanayama, emaitanali neleva. Y esa salvación solo lo da Emaitai, el Padre. Emaituna nayanama sama, ay santo. ¿Verdad? Jehová de los ejércitos, Dios es paciente para con cada uno de nosotros, para con todo aquel que no le conoce. ¿Para qué? Para que no se pierda, ¿verdad? Sino porque Él sabe lo que hay, ¿verdad? En Maitana Leva Sama, después de la muerte, de esta muerte de carne, que ¿verdad? Que la gente no tiene el conocimiento, pero no es porque Dios no lo quiera,
Él lo ha dejado en su sagrada escritura. No, Él no lo quiera revelar, Él solo se lo quiera dar a uno. No, Él lo está haciendo para que todos lo conozcamos, pero tenemos que nosotros venir a buscar, escuadriñar las escrituras para saber que, ¿verdad? Como está escrito ahí, la vida eterna. Ok, en esta hora yo quiero compartir unos textos bíblicos, ¿verdad? Donde está escrito, ¿verdad? ¿Quién es el que da la salvación? Nuestro Padre, nuestro Señor Jesucristo y su Santo Espíritu son uno. Entonces, o sea, nosotros sin nuestro hermoso y precioso Rey y Señor Jesucristo no somos nada, como dice, y ahorita el Espíritu Santo me está mostrando, ¿verdad? Quiero leer esto, ayúdame, Espíritu Santo, ¿verdad? Para poder ir o sea, yo me sorprendo, o sea, de lo que el Señor, o sea, hace, como dice en el Salmo 2, ¿verdad? O sea, honremos al Padre, debemos también honrar a nuestro Señor Jesús. Dice, ¿verdad? Para que no se enoje y perezcamos. Pero también si uno medita, yo sé que usted no conoce eso, pero ahorita lo voy a leer, que también más adelante dice la palabra que nosotros no debemos de blasfemar contra el Espíritu Santo, porque verá que o sea, si usted blasfema, ¿qué es blasfemar? Verá lo poco, verá, o mucho, pero lo que el Señor en su gracia, en su amor y misericordia me ha podido permitir entender y comprender, ¿verdad? Es de que cuando alguien no cree, también que cuando el Espíritu Santo de Dios usa a las personas. Cuando Él habla de vasos, se refiere a personas como nosotros, no nada más yo, otras personas, ¿verdad? Que verdaderamente se están guardando para el Señor, que verdaderamente están viviendo la palabra. Dios las usa, y hay gente que no cree. Es verdad, no todos son de Dios. Es verdad que nuestro Padre también dijo, ¿verdad? Que pesemos los espíritus y que probemos, o sea, las profecías si verdaderamente vienen de Él o no. Eso no es pecado. Pero ya que usted, o sea, conociendo y viendo que verdaderamente esa persona es de Dios y usted insiste, creyendo, pensando, ¿verdad? Que no, eso también es o sea, es una blasfemia creer que, ¿verdad? Dios no echa fuera un demonio, ¿verdad? Pero ahorita lo que yo quiero compartirle está en Salmos 68, 19. Y dice en el nombre precioso de Jesús, dice, bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios, el Dios de nuestra salvación, Sela. Dios nuestro, Dios ha de salvarnos, y de Jehová el Señor es librar de la muerte. O sea, qué hermoso, qué precioso es saber cómo es que Él nos va a librar de la muerte. Como dice en Juan 3:16, ¿verdad? Lo voy a leer, ¿verdad? Porque el Señor está hablando en tiempo, Emai Sama, Padre, Emai Tanala Bashenere Basuka Taramasaya. Y fuera de tiempo, ¿por qué? Porque los tiempos son malos. Los tiempos son malos. Fíjense, dice la palabra de nuestro Padre Celestial, del verdadero Dios, no el de bulto, el Dios que es espíritu, el único Dios verdadero, ¿verdad? Que la tierra gime, ¿verdad? Entonces, miren, ay, gracias Señor, o sea, ¿verdad? Que la tierra gime, ¿verdad? Entonces, miren, o sea, miren, 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 miren,
cómo el Señor, ha venido avisando, viene hablando. El Señor pone a sus hijos. En este caso, ¿verdad? Ahorita yo vengo porque he creído a la palabra de Dios. Y fe no solamente es creerlo y ser egoísta y guardármelo para mí. Fe es creer en que yo leyendo las Escrituras, el Señor por gracia me dio eso a mí, esa salvación de yo conocer y poder entender cuál es la salvación de Dios. Por eso vengo. Porque yo no quiero, dice la palabra de Dios, que Él está hablándole a sus hijos para que den a otros a conocer su palabra. ¿Para qué? Para que la sangre del impío, de esa persona incrédula, no caiga sobre nosotros. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque si yo no lo hago, esa sangre correría por mí, pero por mí no va a correr porque yo estoy dando. Yo no hago crecer la palabra, pero sí el Señor. ¿Verdad? ¿Y qué dice? Que de Dios, de Jehová Dios, es librar de la muerte. ¿Y cómo? Va usted a pensar que de esta carne, también de esta carne, y también en el siglo venidero. La segunda muerte. Dios también nos libra de esa. Aún aquí en la carne, uno enfermo, ¿verdad? Dios también nos puede librar. Pero también de la segunda. ¿Y cómo es la manera de salvarnos el Señor? Es por medio de la fe. No necesitamos ver para creer, porque si no, entonces no es fe. ¿Y cómo nos salva el Señor? Como dice aquí, en Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, Padre. No se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras sean reprendidas, Padre. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Fíjese, usted que no conoce de Dios, o usted que conoce de Dios, pero no viene a ver de qué manera son sus obras, no está haciendo entonces la voluntad de Dios. Porque aquí está claro. La palabra de Dios dice aquí, ¿verdad? Que los hombres, ¿verdad? Amaron más las tinieblas que la luz. Entonces, para usted conocer, ver la perfecta voluntad de Dios, usted tiene que leer aquí. Usted tiene que venir a escuadriñar la palabra. ¿Por qué? Porque ellas le van a dar, ¿verdad?, la verdadera intención del corazón y lo que usted está haciendo, si lo está haciendo, ¿verdad?, Padre, para la gloria de Dios o no. Entonces, aquí dice, ¿verdad?, que un verdadero hijo de Dios, ¿a dónde viene a escuadriñar sus obras, sus pensamientos, sus intenciones? ¿Cómo? Leyendo la palabra de Dios, porque en ellas está la vida eterna. Ok. Con eso en mente, ¿verdad? Lo primero es creer en Jesús.
creer en nuestro Señor Jesucristo, arrepentirnos. Cuando nosotros creemos en Jesús es porque, como dice, verá, en que cuando Juan hablaba, arrepentíos y convertíos. O sea, el arrepentimiento de que nos damos cuenta que verdaderamente, ¿verdad? Gracias al Señor, porque Él es el que nos ayuda, pero porque Él conoce el corazón, de que nosotros estamos mal, entonces nosotros venimos a buscarle. Venimos a buscarle. Mire, nadie le va a dar un consejo tan certero, tan perfecto, Masuka Taramasaya, y perfectamente a la voluntad de Dios, que la palabra de Dios. Por eso su palabra dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Por eso usted será que ya está en Cristo y que se está dejando dirigir por otra persona y usted no tiene comunión. Eso no está bien. Eso no le agrada al Señor. Nosotros tenemos que venir a leer su palabra, escuchar de su voz. ¿Por qué? Porque el otro, ¿verdad?, se puede justificar en decir, yo no soy Dios. O sea, él dio un consejo, pero ese consejo también puede ser carnal. No todos, porque uno también tiene que ser humilde y saber que, ¿verdad?, el Señor puso a pastores, pastoras, a sus hijos, a sus siervos verdaderamente que temen a Él. Pero antes de nosotros correr a esos siervos temerosos, corramos a nuestro Padre. Busquemos su dirección a través de ella. Y usted que no le conoce, el Señor le dice que usted venga a la luz, a su palabra. ¿Por qué? Porque como dice en su palabra, ¿verdad?, en Hebreos 11:2, habla acerca de la fe. Usted que no tiene fe, ¿por qué? Porque usted piensa que tiene fe, ¿verdad?, sin conocer de Dios, sin saber nada de Él. O sea, usted piensa que solo porque abrió su boca, ¿verdad?, ya cree en Dios. Las cosas no son así. Nosotros tenemos que vivir su palabra. Nosotros tenemos que caminar conforme a la verdad de Dios. Y como dice aquí en Hebreos 11 del 1 al 2, voy a leer que dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Por qué dice eso? Porque cuando el Señor le dijo a Abraham que saliera de su parentela, él por fe lo hizo. Cuando le dijo a Abraham también, que llevara a Isaac como ofrenda. Él ama tanto a Dios que no escatimó, lo dio. ¿Por qué? Porque a Dios le agrada que nosotros le creamos a Él, sea cual sea la circunstancia. O si usted está en Cristo y verá pasando batallas, creerle a Dios. Creerle a Dios, porque la palabra de Dios dice que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta que Cristo venga o nos llame. Pero ¿cómo? O sea, uno no va a dejar así las cosas, de que si uno le están saliendo, está uno obrando mal o está manifestando manifestaciones de la carne, dejarnos así. Dios dijo que Él va a terminar su obra en mí, y yo siguiendo comportándome, verá, carnalmente. Eso no es así. A Dios no le agrada. Si usted sabe que está manifestando eso, agarre y ayune. Venga la palabra. Dígale al Señor con qué usted está peleando, qué se está moviendo, porque a Dios le agrada eso. Dice, ¿por qué dice? Pero sin fe es imposible
agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Por qué dice eso la palabra? ¿Verdad? Lo dice para que usted se devuelva de sus malos caminos, para que usted analice si lo que usted está haciendo le está agradando a Dios o no. No seamos como, bueno, en mi país le dicen a los pericos, ¿verdad? O cotorros que repiten lo que el otro hace. No. Venga usted a buscar de Dios, venga usted a escuadriñar las escrituras, ¿verdad? Porque como está aquí, miren, está escrito aquí en su palabra. De ahí nos pasamos a Romanos 4, 5. Dice, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obra, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Y cómo es que nosotros vamos a ser justificados? A través de Jesús. Porque nuestro Señor Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va a ir al Padre sino por mí. Entonces, Él es el camino. Él nos da testimonio. Yo me asombro de verdad y Dios sabe, Dios conoce mi corazón. Cuando yo veo, leo las escrituras o veo algo como película donde están, pasando del evangelio. Y, o sea, la obediencia. Yo le decía hace unos días, Señor, me impacta de verdad la obediencia de Cristo. Cuando Lázaro murió y él ya sabía lo que iba a pasar, y como él, bueno, yo sé que Él es Dios, muchos decimos, ay, Él es Dios, pero viendo esa película me impactó. Me impactó porque esa película se llama Los Elegidos. Me impactó porque, como está escrito en la palabra, que Él también fue 100% hombre, pero también era 100% Dios. Y en esa película, pasaba de que Él estaba platicando con un discípulo, donde le decía, el discípulo le estaba reprochando a Dios, que por qué había resucitado a nuestro Señor Jesús, que por qué había resucitado a Lázaro, que no entendía, y por qué a otra persona que Él le pedía que lo resucitara, no lo hizo. Y esta persona le decía que también, ¿por qué no lo había hecho con Juan? Cuando lo decapitaron. Meditando yo en esos dos, yo me quedé asombrada, porque yo le dije al Señor, wow, cuando meditando con la palabra, cuando Juan bautizó a nuestro Señor Jesucristo, Él decía que Él no era digno de bautizarlo, pero más sin embargo el Señor le dijo que les convenía que hicieran eso porque así estaba escrito. O sea, yo ver toda esa humildad me asombra, la verdad a mí me asombra. Y le digo,
yo le digo, wow, Señor. Y escuchando a esta persona, ¿verdad? Que se le acercaba y le decía al Señor, en la película era un discípulo, le decía, Señor, ¿por qué a Juan? ¿Por qué y a esta persona no? ¿Y por qué Lázaro sí? Entonces, nuestro Señor Jesús no lo juzgó, sino más bien se sentó con él y platicando, ¿verdad? Le decían, no te vayas, porque conviene, o sea, obedecer al Señor como está escrito en la Escritura. No, nuestro Señor Jesucristo no se dejaba mover por emociones, por lo que Él amaba, porque Él ama. Él amaba demasiado. Entonces, cuando le dice esto, y ya verá, le dijo que por el momento él no lo iba a entender, pero más adelante lo entendería. Yo me asombré porque cuando resucita Lázaro y empieza a platicar con Lázaro, le dice Lázaro que él no entiende. Y le dice Lázaro, ¿verdad? En esta película, le dice, tú eres Dios. Tú debes de saberlo porque tú eres Dios. Y por eso tú todo lo puedes. Y le dice nuestro Señor Jesucristo, no te olvides que también soy 100% hombre. Entonces, cuando Él le dijo eso, yo me puse a meditar conforme a lo que está escrito en la palabra, que dice que Él era 100% Dios, pero también 100% hombre. ¿Va? Yo meditando, veía, ok, ¿y eso por qué lo decía? Porque el Espíritu de Dios estaba en Él. El Espíritu de Dios lo formó y lo hizo carne. ¿Verdad? O sea, Dios lleva un orden y yo me asombro porque a veces nosotros, los que ya somos cristianos, ¿verdad? Cuando vemos a alguien que está grave o Dios está tratando con esa persona, venimos y ponemos nuestra mano. Dios permite situaciones difíciles, ¿para qué? Para que esa persona, ¿verdad?, se arrepienta de su mal camino y reconozca que Jesús es el Señor, que solo Él puede salvar, que Él solo puede llevar al Padre, que Él solo tiene palabras de vida, de consolación, de fortalecimiento, de salvación. Entonces, dice aquí la palabra, ¿verdad?, volviendo a lo que estoy compartiendo, es de que a veces nosotros pensamos en que tenemos que ser limpios, tenemos que tener conocimiento hasta que yo deje un ejemplo, ¿verdad?, hasta que yo deje de tomar, hasta que yo deje de andar en malos caminos, hasta que yo deje de hablar malas palabras. Y Dios no pide eso. Dios quiere que vengas con todo y ese problema. ¿Para qué? Para que Él sea limpiándote. Porque si no lo hace Él, nunca lo vamos a poder hacer nosotros mismos. Entonces, Dios nos va a justificar por medio de nuestra fe. ¿Y cuál es la fe? La fe no es porque yo ando hablando con mi boca, sino la obediencia a la palabra de Dios, que dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Mucha gente dice, ay, ni que tú hayas visto a Dios, y esto no lo he visto, pero la palabra de Dios dice que somos bienaventurados los que creemos sin ver. Entonces, pero no va a ser una creencia conforme a mi carne, o como me enseñó mi papá, como me enseñó mi mamá, como me enseñó otra persona. Como enseña la Biblia, como está escrito en su palabra, que Dios es espíritu. Dios no habita en imágenes. Dios no está en objetos que nosotros, ¿verdad?, creemos que
¿Puede estar Dios ahí? Ese es un error, una enseñanza falsa, una fe, ¿verdad?, abominable ante Dios, porque no estamos teniendo fe al verdadero Dios, sino a un demonio cuando hacemos eso. Entonces, para nosotros ser justificados es mediante Cristo, que como está escrito en Juan 3:16, porque ese texto dice su palabra que cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. ¿Por qué no va a pasar? Porque está escrita, porque el Señor se debe a su palabra. Por eso usted venga a buscar, a escuadriñar las Escrituras, porque en ellas está la vida eterna. Dice la palabra de Dios, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Y esta es la vida eterna, Sama, Kima, Raba, Sella, Padre. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo, a quien has enviado. Así como nosotros, ¿verdad?, tenemos hambre de comida todos los días, que tenemos que comer, que tenemos que beber, tomar agua. De esa misma manera, nosotros tenemos que todos los días venir a la palabra de Dios. Porque nosotros tenemos una mente limitada, que si nosotros aún recibimos a Cristo y oramos y sentimos cosas bonitas, pero si no escuadriñamos la palabra, nosotros podemos errar, podemos, ¿verdad?, hacer nuestra voluntad y no la de Dios. Ema Isaka Tarabasella, Padre, oh Ramay Takatarama Kutaraya Lava Senereba y Tarabasa María Kirabai Senereba Kunereba Sella, Padre. Porque aquí dice el Eitai, Padre, oh Sakama Kima. Y aquí les voy a leer, dice, los resultados de la justificación. Ok, creí en Jesús, me arrepentí de mis pecados, no voy a ser como el perro. Yo no sé, yo no sabía hasta aquí, hasta que yo vine a la palabra de Dios, me pude dar cuenta que un perro se vuelve a comer su vómito. Y observando un día, yo decía, ¿será cierto, Señor? Un día, un perro viene y fuimos a limpiar una casa, y el perro se vomitó, viene y se tragó otra vez su vómito. Y yo me puse a meditar, nunca se me olvida eso. Y yo dije, wow, Señor, eso es cierto. Entonces, nosotros, para no ser como el perro, tenemos que escuadriñar la palabra. Ok, creemos en Jesús, lo recibimos, nos arrepentimos de nuestros malos pecados, pero para permanecer en su palabra, dice en Salmo 119, que dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Por qué? Porque el mundo está en tinieblas. El mundo, tú puedes tomar, tú puedes robar, tú puedes mentir, tú puedes envidiar, hablar, tener malos pensamientos de otras personas y no pasa nada en el mundo. Pero ante los ojos de Dios sí, Él no duerme ni se adormece. Él lo escuadriña la tierra. Usted así, que Tereba Sama, Padre. Usted puede esconderse donde usted quiera, pero hay un Dios, el único Dios verdadero, Emaitai, que nos está viendo todo el tiempo. Todo el tiempo. Él no duerme ni se adormece. Y así, ¿verdad? Como está aquí en su palabra, que dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. ¿Cuál es la gracia? Que nosotros no hacemos nada. O sea, esto no quiere decir, para que no se vaya usted a confundir, que no está usted, que usted no va a tener buenas obras. Usted recuerde que las obras que nosotros hacemos, dice en Isaías 58, que son como trapo de inmundicia. ¿Por qué?
Porque el sacrificio, Amaya Kima, Padre, el sacrificio perfecto lo hizo Cristo en la cruz. Él vino a obedecer a Amay, Sakaya, Bakima, Rama, Sama, aquí a la tierra. ¿Para qué? Para que nosotros, por medio de la fe en Él, tengamos vida. Tengamos vida. Jesús es el camino, Él es la verdad y la vida. Entonces, esa gracia, ¿verdad? Y también como ahorita, ¿verdad? El Espíritu Santo me está recordando la palabra. Dice que muéstrame tu fe. Muéstrame tu fe por tus obras. Y yo te mostraré mi fe por mis obras. Uno dice, yo tengo fe, pero no tiene obras. Entonces, uno tiene que ir de la mano siempre por la guianza del Espíritu Santo de Dios. Por eso, no todo el que le dice Señor, Señor, heredará el reino de los cielos. No todo el que nosotros vemos hablar en lenguas es hijo de Dios. No todos tienen los frutos, ¿verdad? Hay gente que porque ya ayuda, ¿verdad?, a otro, o porque está haciendo cosas que ve que la palabra dice que son buenas, pero el Señor pesa los corazones. Cuando ayudemos al prójimo, tenemos que hacerlo, ¿verdad? ¿Para qué? Para la gloria de Dios, no para ser vistos nosotros como hombres, porque la gloria es de Dios. Él es el que recompensará en público, ¿verdad? Entonces, para que nosotros seamos justificados, es por medio de Jesús. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. La paz que nosotros como hijos de Dios, aunque el mundo esté en caos, aunque esté pasando situaciones difíciles, de enfermedad, de cualquier situación, la paz nuestra y que usted que no conoce a Cristo puede tener es que usted, dice, ha sido justificado mediante la sangre de nuestro Señor Jesucristo, por las obras, por el sacrificio de Cristo delante de nuestro Dios Padre, Jehová de los ejércitos. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos, fíjese, o sea, es una gran bendición que usted que no le conoce y que no ha recibido a Cristo se está perdiendo. O sea, Dios lo quiere llenar de una bendición grande, una bendición que no la compra el dinero, no lo compran los lujos, nada, es gracia, es su amor, que es por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. O sea, nosotros tenemos fe, esa es nuestra fe. Yo no necesito ver para creer, pero más sin embargo, Él en su amor, en su gracia, en su misericordia, me ha permitido ver su gloria, me ha permitido, ¿verdad? Ver su gloria, cómo Él me ha librado de la muerte, no solamente espiritualmente hablando, físicamente hablando, cómo Él ha reprendido enfermedades, como está escrito en su palabra, que ninguna mortandad tocará nuestra morada. Nuestra morada es nuestra casa, nuestra morada es este cuerpo en el que estamos, donde quiera que vayamos, Él está con nosotros. Y esa gloria, esa gracia, esa esperanza, ese amor, esa misericordia, Dios la quiere también para contigo. Tú que no le conoces, tú que no has venido a sus caminos. Pero tienes que venir de corazón. No es fácil. Pero como dice su palabra, resistid, ¿verdad? Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Yo puedo dar ese testimonio. Yo era una persona insegura, necesitaba de cosas materiales, vanidades, para yo poder sentirme, entre comillas, ¿verdad?, bien, pero en el fondo no lo tenía, no tenía paz,
Aparte, andaba con ansiedad, con ataques de pánico. Y lo digo porque eso glorifica a Dios, porque Él me sacó de ahí. Yo miren, fíjense, ama Isuka Takai, Letunayatai. Miren, la ignorancia tan grande que había en mí, que cuando yo estaba teniendo esos ataques, no sé de dónde, miren, que a quién sabe cómo fue que un hijo del diablo, que el Señor lo reprenda, la verdad, dijo que tenía yo que ir con alguien que me curara. Yo, la gloria del Señor que me daba, la verdad me daba temor. Yo sí creía, pero no tenía fe. Yo creía, pero no tenía una fe firme, una fe sólida, del Dios verdadero, en que Él me iba a librar, o que Él ya me había librado. Yo me acuerdo que yo le cantaba una alabanza, porque yo no sabía. Yo medio me acuerdo que de muy niña yo escuché que decían que oráramos, y cuando esos ataques de pánico que me daban, que yo no podía respirar, que yo empecé a adelgazar demasiado, que yo no tenía paz, yo sentía como una opresión, que yo quería respirar y no podía, pero Dios me hizo libre de eso. Cuando esta persona viene, fíjese lo que hizo. O sea, en vez de ayudarme, me estaba hundiendo más. Me dijo que como que de brujería y no sé qué. Ok, yo le cantaba al Señor, vuelvo, gracias Espíritu Santo, esa canción, una canción que decía: sáname Señor, hoy puedo vivir, algo así, ¿verdad? Era una canción muy bonita la canción. Decía: Señor Jesús, hoy vengo a ti, ¿verdad? Y le pedía sanidad en esa alabanza. Cuando esto pasa, yo no tenía una fe fuerte en el Señor, una fe que yo pudiera, o sea, mantenerme firme, segura en que Él lo estaba haciendo. Porque Él sí lo había hecho, pero yo por mi poca fe perdía lo que Dios me daba. Porque yo agarraba y en eso de que el enemigo empezaba como otra vez como a oprimirme, que yo no podía respirar. Tantas cosas que me pasaban que yo dije: está bien, voy. Y fui donde un brujo, o bruja, era una señora, nos llevó un hombre, y yo fui. Cuando yo fui allí, Padre, lo digo porque esto glorifica a mi Dios, de dónde Él me sacó, de cómo yo le creo ahora. Cuando yo fui ahí, hicieron puras porquerías que no merece uno mencionar. Pero eso, en lugar de ayudarme, yo pasó. En el momento creí, según la señora, que ya estaba bien, pero eso era mentira. Lo que estaba haciendo era que estaba metiendo más demonios, porque hicieron un ritual allá. Hicieron un ritual. Pero como yo era ignorante, no conocía, o sea, Dios tuvo misericordia de mí. Pero ahora que estoy aquí en el camino del Señor, por eso hablo de ese Cristo de poder, porque Él me libertó aún de esos demonios que invocaron cuando hicieron ese ritual. No están más en mí. Ahora está el Espíritu de Dios. Eleva. Pero uno tiene que creerle. Esto no es porque lo que yo veo, por lo que yo siento, es ahí donde yo aprendí. Y fue que ahora yo sé que esto que dice aquí es cierto. ¿Cuántas veces después de que yo vine a Cristo, cuando fui a la iglesia cristiana, que el Señor en su gracia, en su misericordia de este polvo,
Padre bendito, Rama y Sakataramakima, Padre, Osukatai, Letunayatai. Padre bendito, glorifica tu nombre, Señor, porque eres tú, Sakamakima, que me libertó, Padre. Y esa libertad yo quiero compartirle a usted que no le conoce, a usted que solamente de oídas ha oído a Dios. Dios es real, Él se manifiesta, Él habla. Él no tiene solamente personas específicas. Él le habla a todos sus hijos. Dice su palabra que sus ovejas oyen su voz y lo siguen. Después de que pasa eso, de que yo hice eso, ¿por qué? Porque no me justifico delante del Señor y Dios conoce mi corazón que lo hice en la ignorancia. Ema itana usakai. ¿Verdad? Cuando yo ya estoy aquí del lado del Señor, el Señor me libera. Yo no creía en la gente que cae para el piso, pero que el Señor permitió que yo lo experimentara para que yo viera que Él es real, que Él no miente. Por eso ahora yo sé quién es el verdadero Dios. O sea, sigo conociéndolo. No es que yo sepa el todo de mi Dios, porque mi Dios es grande. Dice su palabra que tanto conocimiento es demasiado maravilloso. Yo no lo puedo comprender porque Él es grande. Avanzaba, Padre, honra, y salaya, vaquima, Señor. Pero le he creído. Él es grande, su conocimiento es inmenso, que mi mente limitada ante su grandeza, no. O sea, no puedo explicar la grandeza de Dios. Pero sí puedo dar testimonio de que yo he visto su gloria. No solamente en mí, porque esa salvación no solamente va a llegar para usted que no le conoce, va a llegar también para los suyos. ¿Por qué lo digo? Porque yo lo he visto. Yo he visto la gloria de Dios muchas veces. Y yo le era honesta y yo le decía, Señor, Él permitió que yo fuera llevada al desierto para ser probada. Y yo ahí fue que empecé a conocer a Dios. Yo le decía, se empezaron a levantar cosas donde, ¿verdad? Había situaciones de muerte, de enfermedad, donde yo le decía, yo he escuchado, Señor, que dicen que tú sanas. Señor, yo no quiero solamente escuchar. Yo te pido en esta hora que por favor yo vea ese milagro. Y yo lo veía. ¿Cuántas veces el Señor salvó a mi abuela? Sin yo saberlo, pero Él sí ya lo sabía, que me inquietaba orar por ella. ¿Cuántas veces no se cayó? Ella vive sola, tiene 84 años, 86 años, perdón. ¿Cuántas veces no se cayó? Y yo sin saberlo, pero Él sí lo sabía. Y porque me ama y porque Él sabe que yo amo a mi familia. Él me lo hacía saber. ¿Para qué? Para que empezara a orar. Y no lloro por eso, sino lloro de agradecimiento, o sea, de que digo, gracias, Señor, por tu misericordia para conmigo. Entonces, esa misericordia, esa gracia que Él ha tenido conmigo, la quiere tener contigo. Quiere romper tus cadenas de soledad, de tristeza, de dolor, de destrucción que el enemigo ha puesto en tu vida. Y nadie la puede cortar, solo Jesús. Su sangre, su sacrificio. ¿Cómo? A través de tu fe. Creyendo. Creyendo en Él. Entonces, cuando el Señor hizo eso en mi vida, yo empiezo a conocerlo. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Yo lo hice cuando yo no tenía conocimiento, pero aún así en esa ignorancia yo trataba de buscar de Dios. Pero era el Espíritu de Dios que tenía misericordia y el plan de Dios que había
tiene para mi vida, para la gloria de su nombre. Entonces, cuando todo eso pasa, yo vengo a sus caminos. No fue así de fácil. Tuve que entrar al desierto. El Señor me liberó de esos ataques de pánico, de ansiedad. Me permitió ver qué era lo que se montaba en mi nos cubrimos con la sangre de Cristo, pero era un demonio que se montaba a mi espalda y prensaba su hatay. ¿Para qué? Para que entrara angustia de que no podía respirar, para que, ¿verdad? O sea, ansiedad, miedo. Ya empezaba a llover ¿cómo se llama eso? No borroso, como oscuro, así. Bueno, el Señor me libró de todo eso. ¿Y qué pasó? Cuando el Señor me libera, viene donde el enemigo quería como engañarme, como lo hizo la vez cuando yo no conocía de Dios y tenía una fe débil, que empezó como a oprimir. Ahora no. Ahora no. Ahora yo le creo a Dios. Cualquier cosa, yo me aferro a sus pies. Porque luego quiere como intentar, ustedes saben que dice que los que ya somos de Cristo, dice que cuando un demonio es echado, anda en lugares secos, ¿verdad? En tierras secas, áridas, buscando reposo. Al no hallarlo, dice, volveré a mi casa de donde me echaron. Pero si esa casa está vacía, vuelve con 7 peores. Pero cuando encuentra la casa llena, encuentra que fuego de Dios que lo consume, para la gloria de Dios. Entonces es ahí cuando nuestros pensamientos son renovados, como a la palabra de Dios. Para eso nosotros nos llenamos de esta palabra, para cuando viene una situación difícil, glorificar el nombre de Dios, exaltar su nombre, alabarlo. ¿De qué manera? Creyéndole. Ahí es la fe, no cuando todo está bien, es cuando la situación está de que uno no puede respirar. Lo digo porque a mí me ha pasado, pero yo le creo a Jesús. Yo le digo, no, tú ya me sanaste y yo ya estoy sana. La gloria es del Señor, que ya no me pasa, y bendito sea el Señor, bendito sea el Señor. Pero antes yo ya no aguantaba. La gloria es del Señor. Entonces, esa salvación, esas bendiciones, y no solo por eso, sino por el Dios tan hermoso. Yo digo, nosotros debemos de meditar, analizar. O sea, Él no tenía necesidad de venir. Él no tenía necesidad de venir. Él no, la necesidad de Dios es de nosotros. Entonces, yo lo digo, porque eso no nada más viene para usted, viene para los suyos. Yo he visto la gloria de Dios. ¿Cuántas veces la muerte no ha querido tocar mi casa, mi familia, mi parentela? Eva Suhatai, Leneo Shakai. Y ver, Emaitanau Shakai Abakima, Rua Samaria, Kerebasayama. Ver caer la preciosa sangre de mi Señor Jesús. Porque en las manos de Jesús están las llaves de la muerte y del Hades. Y esto es por fe. Porque uno debe de creerle al Señor. El hombre puede decir muchas cosas, pero el que nos formó en el vientre de nuestra madre fue Jehová. Dice que su voz, su hermosa, ¿verdad?, boca nos habló, y su Espíritu Santo nos formó. Entonces, si nosotros meditamos en eso, sabemos que Él conoce todas nuestras partes y Él las regenera y Él las sana. Él no miente. Él no miente. Entonces,
O sea, son muchas las bendiciones. Y la bendición más hermosa, más grande, Ema y Sama, Padre, es la salvación, nuestro Señor Jesús, y el bautismo del Espíritu Santo. Que se sienta eso, algo tan hermoso, tan precioso, que ya no estamos solos. Hay un consolador que está ahí con nosotros para que en el momento de la aflicción recordarnos la palabra, creer, y esas palabras, por eso su palabra dice que son espíritu y son vida. Porque es ahí donde cobran vida. O sea, siempre tienen vida, pero allí es a nosotros. Les digo, cuando a mí me pasaba eso, la gloria es del Señor, que cuando Él me hizo libre de eso, de no poder respirar, de esa angustia, una vez me pasó, y recuerdo cómo estaba el Espíritu Santo observándome, y yo estaba con mis ojos y ya queriendo llamar a mi esposo, porque era lo primero que hacía, llamar y querer irme corriendo al hospital. De ahí ver al Espíritu Santo donde me decía que yo tuviera calma, que yo tuviera paz, porque en las manos de Dios están mis tiempos. Entonces, cuando Él me decía eso, yo escucharlo y me decía, tranquila, respira, tranquila, no pasa nada. Eso que tú estás sintiendo no es verdad, es mentira, no le creas al enemigo. Y yo empezar a respirar y sentir su protección, su ayuda, su amor, verlo no solo de antes, sino ahora, en situaciones donde yo he pasado, donde como Él o sea, cuando yo no sé qué hacer, Él usa mi boca. Él usa mi boca y empieza a orar en lenguas, empieza a interceder, a guerrear, a pelear por mí. Es por eso que yo quiero compartir eso hoy con ustedes. Usted que no le conoce, o sea, reciba esa justificación de Dios por medio de la fe a través de nuestro Señor Jesucristo. Como dice aquí, ¿verdad? Dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Por qué? Porque dice que cuando nosotros somos débiles, entonces somos fuertes. ¿Por qué? Porque cuando estamos pasando una debilidad, como por ejemplo en el aspecto de mi salud, que les decía que yo no podía respirar y cosas que me pasaban, ahí yo veía la gloria de Dios. Ahí fue que yo empecé a creer que no era yo, sino era Dios el que me hablaba. Y todo lo que Él me decía, yo lo veía. Yo lo veía. La gloria es del Señor, ¿verdad? Que tuve misericordia o tiene misericordia de este polvo que soy yo. Dice, y no solo eso, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Para qué? Para glorificar su nombre, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. O sea, cuando yo estaba en esa situación, el Espíritu Santo me daba una palabra de esperanza, y yo le creía. Y ya no corría a querer hacer de estupideces como, verá, hice cuando en lugar de recorrer a Dios, yo recorría a los brujos. Eso no le agrada a Dios, eso es una abominación. Eso es una abominación. Padre bendito. Por eso esos brujos también tienen que arrepentirse, porque están con el derrotado. El único poderoso es Jehová. Y nunca van a poder tocar a un hijo de Dios, porque el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente, y ninguna arma forjada prosperará contra nosotros, sus hijos de mi diosa, jamás, jamás. Porque lo que ustedes planean en lo oculto, mi Dios lo está viendo. ¿Verdad?
Y yo puedo dar testimonio de eso. Que ninguno de ese ritual que hicieron con animales, que hicieron muchas cosas, pero nada de eso sirvió ante el poder y la sangre preciosa de mi Señor Jesús. Nada. Entonces, así como dice aquí, ¿verdad? En mí fue creando esa confianza hacia Dios, esa seguridad, ese abandono a Dios. Por eso yo cuando estoy pasando alguna situación de enfermedad, yo vengo a sus pies. O sea, todo obra para bien, todo, porque también me acuerdo que ya después que el Señor me sana de eso, de ataques de pánico, de ansiedad, me dio COVID. Le dio a mi esposo y me dio a mí. A mí solo me duró horas. Pero yo me acuerdo que yo leí en Jacob, no me acuerdo en cuál, pero yo leí donde que Jacob peleó con el ángel. Y yo, como pude, me arrastré. Le digo que me arrastré porque no me sentía bien. Yo sentía que si me agachaba, el cerebro se venía para enfrente, era algo horrible. Y no tenía olor y que sí, respirar. No me paré de ese lugar, como pude, me hinqué a la orilla de la cama y le dije, Padre. Vean, no sé si estuvo bien, pero yo, o sea, puse mi fe por obra y es lo que el Señor quiere. Yo me tiré y le dije, Padre, a mí no me puede dar COVID porque su palabra dice, ahí estaba yo y le decía yo, Padre, sáname y no me voy a parar de aquí, le dije, hasta que no me sane, le dije. Era como, yo me sentía así como Jacob cuando el Señor lo bendijo y lo dio Israel, le puso Israel, así yo. Pues no le miento, la gloria y la honra es del Señor y gracias al Espíritu Santo que me guió. El Señor me sanó, solo me duró horas eso. Para el día siguiente yo ya no tenía nada. La gloria total es de Dios. O sea, todo eso fue que viendo mi confianza más en Dios, mi seguridad más en Dios, cuando alguien me decía, mira que esto, que lo otro, manipulando la carne, ahora la gloria es de Dios, yo vengo y le pregunto al que pesa y conoce los corazones, y Él sabe. Y eso quiere Dios con usted. Dios quiere traer salvación a usted, a su casa, a los hijos de sus hijos, a sus nietos, tataranietos, a su parentela, tíos, tías, primos. Pero tiene que pararse uno para creerle al único verdadero Dios. ¿Verdad? Y dice aquí, ¿verdad? Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira de Dios. Dios lo quiere salvar de la ira. Miren, lo grande de Dios, o sea, somos yo voy a decir esta palabra, tan estúpidos. De verdad. O sea, algo tan grande que Dios quiere hacer con la vida de uno. Y nosotros, o sea, no endurezca su corazón. No lo endurezca. Ábralo, aún hay tiempo. Fíjese lo que están pasando en diferentes países, en las calles, gente muriendo. Eso no es porque sí, eso es juicio de Jehová. Eso no lo está haciendo el diablo. Es el pecado del ser humano. Y Dios nos quiere librar de nosotros mismos. Quiere librarnos de la ira de Él. Porque Él se debe a su palabra. Por eso dice que nosotros en ellas tenemos la vida eterna, en las Escrituras. Porque ellas dan testimonio de Dios.
Entonces nosotros tenemos que creer en la palabra de Dios para poder ser justificados. ¿Cómo? Mediante su palabra, viviéndola. O sea, es algo grande. Solo Jehová puede librar de la muerte a usted, a su ser querido, a sus hijos. Y usted no necesita estar hasta allá, porque Dios manda a sus ángeles, o su mano poderosa se mueve, hace como Él quiere. Y Él es el que salva. Así que en esta hora, ¿verdad? Yo le comparto esa palabra para que usted le abra su corazón a Dios, para que usted venga, ¿verdad? A los pies del Señor y sea usted libre. Sea usted libre para que cuando usted esté pasando una situación difícil, no sea usted solo. Como dice aquí, miren, en Primera de Corintios. Ay, Padre, espérenme, voy a buscarlo. Donde dice, ¿verdad? Aquí está. Como dice en Segunda de Corintios 4:7, ¿verdad? Dice, ya mi amor, dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. ¿Por qué? Porque aunque estemos pasando una situación difícil, nosotros creemos en el verdadero Dios. No con imágenes, no porque yo tengo mis obras, sino por Cristo Jesús. Creemos por los méritos de Cristo. Por eso, la verdad, cuando el Señor en su gracia, en su misericordia, verá, permite una situación en mi vida, yo siempre le digo, Señor, por los méritos de Cristo. Gracias al Espíritu Santo que me lo ha enseñado. Padre, por los méritos de Cristo. Porque yo sé que mis obras son como trapos de inmundicia, ¿verdad? Pero las obras, el sacrificio de Cristo no. Entonces, como dice así, atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Esto se refiere aún en las pruebas, aún cuando pasamos injusticias, nosotros siempre, verá, nos vamos a hacer, verá, vil y menospreciados. ¿Para qué? Para la gloria de Jehová, para guardar su testimonio, para vivir su palabra. Siempre y cuando el Señor, verá, cuando Él mande a que nosotros callemos y no, verá, ¿cómo puedo explicar esto? Ay, Espíritu Santo, ayúdame. Para que, verá, hay situaciones donde el Señor sí nos va a permitir hablar. Pero Él conoce nuestro corazón. ¿Qué se mueve? ¿Cuántas veces a veces nosotros decimos la palabra, ¿verdad? Con una emoción, no en amor, no en misericordia, sino en la carne. Lo hacemos en la carne y a Dios no le agrada. Entonces, por eso, usted que no le conoce, usted venga a la palabra, ábrale su corazón a Dios, dígale. Yo a veces digo, yo no sé, Dios conoce mi corazón, pero yo a veces le digo a personas, dígale, mire, Dios, o como usted quiera, ¿es verdad lo que dice esa mujer? ¿Es verdad lo que dice Viri? No se quede usted con la duda o empiece a murmurar. Ore, pídale tener una experiencia con Él, porque Dios lo va a hacer. Dios lo que quiere es un corazón dispuesto, un corazón que le abra su entendimiento, que le crea a Él. O sea, discernir, verá,
O sea, verdaderamente yo te necesito. Porque yo todo eso he hablado con Él. Y Dios lo hace. ¿Usted cree que yo hablo nada más porque ya me senté y me puse a estar leyendo y buscando? No, lo hizo Él. Lo hace Él a través de este polvo. ¿Por qué? Porque Dios le ama y Dios me ama también a mí. Y ese amor que tiene conmigo, la tiene con usted, pero con una diferencia, ¿verdad? De que me estoy esforzando. No soy perfecta, pero me estoy esforzando por buscar de Él y agradarle más a Él, hacer lo que Él hizo. Pero uno no puede decir, yo amo o creo en Dios y hacer las obras de la carne. Como el ejemplo que le puse, cuando muy recién que yo empezaba a buscar de Dios y que estaba pasando esa situación, ¿qué pasó? Yo le oraba con esa canción. No sabía que era una oración, pero yo le cantaba, sáname, como decía Jesús, hoy quiero vivir, decía, porque, o sea, yo me sentía tan mal, me sentía muerta. Yo no podía estar tranquila, no podía trabajar, era todo eso de que con esa angustia de creyendo que ya iba a morir, imagínate. Pero no, yo, la gloria es del Señor, que había el Señor, ¿verdad?, visto este polvo y era mi liberación. Pero en esa situación, que en lugar de buscar de Dios, una persona vino y dijo que fuera ahí, que eso me iba a ayudar. Yo fui cuando, ¿verdad?, a Dios no le agradó eso, no estaba bien, pero Dios tuvo misericordia para conmigo. Yo recuerdo que en esa vez esas personas me decían que yo matara a unos animales ahí con ellos, me decía, hazlo, pero ay, yo le dije, yo no lo voy a hacer, y no lo hice, le dije, no, yo no lo voy a hacer, tienes que hacerlo, pues no lo voy a hacer, le dije. O sea, imagínense, ay, no, de verdad que yo me acuerdo de todo eso y me da, digo, ay, pero papá Dios sabe, y sí me molesta, digo, o sea, uno tiene que creerle a Dios. Yo me molesto conmigo misma y Dios tiene misericordia de mí, me ha perdonado de eso, y si lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. Dios te puede perdonar. Yo no sé qué tú hayas hecho, no sé qué es lo que se haya movido en tu vida, pero Dios lo puede hacer. Dios es poderoso, su sangre justifica, no es por nuestras obras, como leímos, ¿verdad?, sino es por el sacrificio de Cristo, por los méritos de Cristo. Y para nosotros hacer todo eso, ¿cómo? Tenemos que creer y confiar en el Señor. Y pues termino con esto, ¿verdad?, que hasta aquí me ayudó el Espíritu Santo. Y pues ábrale su corazón. Los tiempos son malos. Póngase a ver a su alrededor. Mire todo lo que está pasando en diferentes países. Angustias, preocupaciones, pérdidas, muertes, enfermedades, gente con ansiedad, muchas cosas. No soy muy así extensa en palabras, pero Dios conoce mi corazón y espero que usted pueda entender cuánta gente ha tenido accidentes. Dese la oportunidad. No espere a que ya no haya oportunidad. A cuando usted ya no lo pueda hacer, ábrale su corazón. Ahora es el tiempo. Hoy es el momento. Mire, nosotros nos dormimos sin saber si mañana vamos a despertar. Cuando usted tiene a Cristo y anda buscando, sabemos que sí. ¿Por qué? Porque Él tiene misericordia. Porque dice su palabra que nuevas son sus misericordias cada mañana. Y lo que nos protege es la preciosa sangre de nuestro Señor Jesús. Y en la palabra de Papá Dios hay promesas. Dice que miren, ese Salmo 91 es tan precioso y no solo ese, toda la palabra de Dios. Pero en el Salmo 91 dice que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Más abajo dice que Él estará con nosotros en la angustia.
¿verdad? Que nos saciará de larga vida y nos mostrará su salvación. O sea, hay muchas maneras de honrar a Dios. O sea, de ver su protección. Y no nada más por eso, porque Él es el extenso, grande en misericordia. Sino a Él, o sea, es una manera de demostrarle que lo amamos. Entonces, ábrale usted su corazón, entréguele su corazón al Señor, dese esa oportunidad, denle la oportunidad a su familia, a sus hijos, a su esposo, a sus tíos, a sus primos, a su parentela. No, esa salvación no solamente es para usted, es para todo aquel que quiera creer. Y el instrumento será el que llegue primero. O sea, el que se atreva, el que tenga ese carácter, ese coraje para creerle a Dios. Dios va a salvar a los suyos. Y aún no tan lejos. Y usted va a empezar a ver su gloria, usted va a empezar a ver, o sea, milagros. Que no va a ser fácil al principio, porque tal vez va a sentir el rechazo de su familia, va a sentir el rechazo de amistades, el rechazo de la gente, habladuría de la gente. Pero eso no es para que nos pongamos a estar de bochincheros ahí, a decirle que tú me dices que yo te digo que no, que tú porque estás así. No, a mí el Señor me enseñó que como estuvo esa persona o como está esa persona, estuve yo. Y Él tuvo misericordia de mí. Entonces yo voy a tener misericordia. ¿Por qué? Porque la misericordia es de Dios, no mía. La misericordia es de Dios. Y si yo voy a andar como Él anduvo, o sea, y Él no ve, o sea, conforme a mi carne, sino Él vio, Él que conoce pasado, presente y futuro. Él puede transformar a las personas. Y yo lo he visto. Yo voy a dar un testimonio muy poderoso para los que somos cristianos. Y me impactó, y me impacta aún. Yo me sorprendí. Por eso es bien importante que el Espíritu Santo ore. Porque el Señor me permitía orar por una persona. Esta persona es cristiana. Y desconozco, pero tenía ataques y así, y hacía la manifestación de la carne. Hubo una situación donde esta persona estaba tan mal, que me hablan y me dicen, ¿verdad? Esa persona no está aquí, está en otro país. Y yo vengo, yo desesperada, porque para mí es una persona muy importante. Y recuerdo que yo vine ante el Señor y le dije, perdóname, Señor, perdóname si usé tu sangre preciosa como un amuleto y estuve cubriendo, Señor. Y ahí verán. Y lo digo porque el Señor conoce mi corazón y sabe que sí impactó mi vida. Mi corazón, mi corazón, ¿verdad? Mis pensamientos. Ok, cuando pasa eso, yo no sabía cómo decirle. Le decía, no sé, Señor. Y le dije, por favor, Espíritu Santo, ayúdame a orar. O sea, meditando en que si la persona se moría, ¿dónde iba? El precioso Espíritu Santo me dijo 70 veces 7. Cuando yo escuché eso, yo vine y oré y me postré y le dije, Padre, ten misericordia, le dije. Ten misericordia, Padre, por los méritos de Cristo. Y así como usted me ha enseñado a mí que yo perdonara 70 veces 7, Padre, usted también, le dije. Por favor, Señor. Le dije, por favor, Señor, 70 veces 7, Padre. Por favor, Padre. Y yo vi la misericordia de Dios desde esa persona. Yo la vi.
O sea, nuestro Dios es un Dios de promesas, un Dios que vive su palabra, que se debe a su palabra. Por eso es importante que usted lo busque. Y yo no estoy hasta ese país. Pero por eso dice su palabra, ¿verdad? Que la oración del justo puede mucho. Gracias al Espíritu Santo que me ayudó a orar por esa persona. Porque a Dios le mueve más el amor. Le mueve el amor. O sea, Él ve en nuestro corazón y cuando Él ve el amor, Él lo hace. Y yo puedo dar testimonio de eso. Por eso usted que no le conoce, entréguele su corazón al Señor. Porque el Señor le ama. Él está insistiéndole. Yo no le estoy diciendo que venga a mi iglesia o que haga lo que yo hago. Yo le estoy diciendo, entréguele el corazón a Cristo. Sus pensamientos, búsquelo. Cómprese una Biblia. Siéntese. Pero no nada más sea unos días. Esfuércese. Deje que el Señor lo toque. Deje que el Señor lo ministre. Créale a su palabra. Estas palabras son espíritu y son vida. Cuando usted se siente a leerla, o sea, pídale, Señor, vivifícame con tu palabra. Padre, ayúdame. ¿Por qué? ¿Por qué lo hace? ¿Usted cree que yo vengo y usted porque me va a hablar así y va a pensar, ay, la Biblia es la super ungida o la que mira cómo la usa o cómo el espíritu está ahí? Yo me he sentido seca también. Y yo se lo he dicho. Le he dicho, Señor, me siento así, así. Padre, yo no quiero leer tu palabra como que fuera una letra, Señor. Yo quiero leer tu palabra, Señor, y sentir esos ríos de agua viva, sentir tu presencia, saber que tú estás hablando a mí. Eso le digo al Señor. Tal vez esa sea la manera de que usted me ve hablar así y que yo lloro, porque yo no estoy jugando. Dios conoce mi corazón. ¿Por qué? Porque al Señor no le impresiona lo que nosotros hagamos. Al Señor lo que le impresa, y aquí, barraba y saba, Padre. Señor bendito, Rúa, Saba, Seneleya. Oh, Santo, mi alma te adora. Al Señor lo que le agrada es un corazón contrito, un corazón humillado, un corazón que reconoce que lo necesita, que le abre su corazón tal cual es. ¿Por qué? Porque dice la palabra que aún no está bien la palabra en nuestra boca cuando Él ya conoce todo. A veces nosotros hacemos cosas por emoción y aún Dios lo conoce y Él lo va a dejar saber. Por eso nosotros tenemos que dejarnos, pedirle que nos vivifique con su palabra, venir todos los días, creer esa preciosa palabra que dice que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de nuestro Dios. Y esa es su escritura. Que aquí usted viene y busca y Él lo hace. Pero yo le he dicho, yo le comparto eso a usted. O sea, por eso dice, como leemos aquí, ¿verdad? Que dice, perseguidos, mas no desamparados. ¿Por qué? Porque Dios dijo que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que donde quiera que vayamos, ahí está Él. ¿Por qué? Porque Él es un Dios grande, un Dios poderoso. Dice su palabra, a veces nosotros somos tan limitados que vemos, ¿verdad? Que solamente Dios está o donde yo oro. No, Dios está en todas partes, en todas. Como dice en el Salmo 139, si me fuere a las alas del alba, he aquí, ahí estás tú. Y si a lo profundo del alma, al abismo, algo así dice, ahí estás tú. Porque Él es Dios. Dice que la tierra es el estrado de sus pies. O sea, yo cuando leo y me pongo, o sea, meditando, yo me imagino un tapetito, o sea, es algo pequeñito a nuestro Dios grande, poderoso, que está en los cielos. Y Dios quiere eso, que nosotros dice que nosotros le creamos como si fuéramos niños.
O sea, viendo que Él es real. Él es real, y si usted deja y usted le abre su corazón, Él lo puede tocar. Usted puede sentir esa presencia que yo siento, que otros sienten, y que está ahí, que la quiere palpar a usted, porque lo ama. Pero que uno necesita alejarse, ¿verdad? O sea, de cosas carnales. Dios no le puede hablar, o Dios le está hablando, pero no puede uno estar todo el tiempo en la tele, escuchando música del mundo, andando en fiestas del mundo, haciendo lo que el mundo le agrada. Uno tiene que consagrarse a Él, y Él es real. Él es real. Él es real. Y Él lo va a ayudar. Él lo va a ayudar. Porque yo lo he visto. Y yo doy testimonio, y Dios sabe que lo que estoy diciendo, ¿verdad? No es mentira. Ya no puedo jurar. ¿Por qué? Porque antes yo lo hacía, porque era ignorante. Porque no conocía que eso a Dios no le agradaba, y que eso era pecado delante de Él. Lo hacía, ¿por qué? Porque creyendo como para que esa persona me creyera. Pero ahora más, sin embargo, gracias al Espíritu Santo que derribó esa mentira y puso su verdad, ya no me hace hacerlo. El que me quiera creer, que me crea. El que no, libre es. Pero el que cree va a sentir esa presencia, va a sentir esos ríos de agua viva. ¿Usted cree que cuando usted sueña y ha visto, verá, sueños con Dios, eso dice que de una o de dos maneras habla Dios, ¿verdad? Pero el hombre no entiende, no quiere. Usted piensa que porque si está en el mundo y ya tuvo un sueño de Dios, y hermoso y bonito y precioso, porque son hermosos. Pero no quiere decir eso que por eso usted ya está salvado. Usted tiene que recibir a Cristo, confesar con su boca, creer, verá, aquí en su pensamiento. ¿Para qué? Para ponerlo por obra y estudiar, venir a su palabra. Porque solo de toda palabra que sale de Dios vivimos. Cuando en cualquier situación, su palabra siempre nos va a ayudar, es la que nos va a sustentar, es la que nos va a dar aliento, es la que nos va a dar la fortaleza. Y más en estos tiempos difíciles en los cuales estamos. Los días son malos, dice el Señor. Despiértate tú que duermes, y te alumbrará Cristo. Despiértate de los muertos. Busca del Señor. Muchas situaciones están pasando, pero todo eso no es sino que más que el aviso de que Cristo viene. Viene por un pueblo, viene por su iglesia, viene a tomarse a Él. Entonces, cuando dice que viene a tomarse a Él, yo le he preguntado, ¿cómo? Porque, o sea, guardamos su palabra, vivimos su palabra. Aún acerca de lo bueno, yo le doy la gloria y la honra al Señor, que ha usado mucho, verán, a todos mis hermanos para ayudarme a edificarme, a crecer tanto en lo bueno como en lo malo. Para yo entender que de Dios es el poder y que de Él es la gloria y que Él es el que salva. Y esa salvación se le está dando hoy a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hasta aquí me ayudó el Señor, y termino con esto que dice, pero está en 2 de Corintios 4:13, dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Y yo he creído esa palabra, y por eso estoy aquí, porque por gracia se me fue dada, y aquí estoy dando lo que Él me dio, para la gloria de su nombre. Que Dios los bendiga, que Dios lo guarde, medite, piense, y cuando esté en esa situación difícil, acuérdese
clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé. Hágalo en el nombre de Jesús y pídale que lo salve, porque los días son malos y el único que nos puede librar es Jesús. No es su seguridad de usted que porque tiene dinero en el banco, que porque tiene un buen trabajo, que porque, ¿verdad?, está bien físicamente, pero espiritualmente la gente que no tiene a Cristo es un pobre ciego, desnudo, porque la verdadera bendición no es por lo que poseemos, sino es Cristo Jesús. La salvación en Dios, la obediencia a Dios, esas son verdaderas bendiciones. ¿Por qué? Porque no es fácil. Pero dice el Señor que solo los violentos arrebatan el reino de los cielos, los cobardes, incrédulos no. Cuando usted no decide dar el paso de fe, usted se porta como un cobarde, incrédulo. Pero los violentos, ¿verdad?, nos aferramos al Señor creyendo, ¿verdad?, que para Él no hay nada imposible. Así que recuerde, dice la palabra de Dios, Juan 3:16, para todo aquel que no le conoce. Jesús es el camino. Juan 3:16 que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si usted quiere esa vida, si usted quiere esa bendición, venga a Cristo, entréguele su corazón, ríndase a Él, porque solo Jesús salva. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde en el nombre precioso de Jesús. Amén, y gracias a mis hermanos y hermanos que estuvieron aquí. Dios te bendiga, prima. Y también a ti te digo, manita, Cristo te ama. Y entrégale tu corazón. Que Dios te bendiga.